Toma una taza de café y disfruta este paseo por el territorio de Pie Grande. Mi tatarabuelo trabajó en la industria maderera en el estado de Washington a finales del siglo XIX. Me ahorraré la lección de historia y compartiré con ustedes su encuentro con Pie Grande en sus propias palabras, tal como las escribió poco antes de fallecer. Es 14 de diciembre de 1934. Me llamo James Rockwell y soy un anciano. Escribo esto en nombre de nadie, salvo de la verdad. Esto no es solo el parloteo de un viejo. Es el recuerdo de un evento que espero pueda impactar el futuro de nuestro mundo. Compartimos este planeta no solo con animales, sino con otra forma de hombre. No me atrevería a llamarlo un animal, sino una especie al menos tan consciente como nosotros y probablemente incluso más inteligente. Mi historia comienza en el otoño de 1884, cuando era un joven recién llegado al estado de Washington desde el otro lado del océano, con un hacha en mano, acompañado de muchos otros jóvenes con hachas que buscaban ganarse la vida humildemente para mantenerse a sí mismos y a sus familias, si las tenían. La única compañía de la que éramos conscientes ese día era un solitario pájaro cantor que cantaba sin respuesta en el amanecer de noviembre. Estábamos entrando en un bosque virgen, un terreno lleno de madera, donde podrías decir que el dinero crecía en los árboles. Bueno, en los árboles y con mucho esfuerzo, y un trabajo peligroso además. Pero el dinero era dinero, y estábamos ansiosos por comenzar a trabajar en ese nuevo bosque. La conservación del hábitat era lo último en nuestras preocupaciones. Establecimos nuestro sitio de trabajo en un pequeño claro, y a medida que pasaban las semanas, la densa bóveda de árboles de abeto Douglas se fue reduciendo gradualmente, reemplazada por una vista despejada del cielo. Mirando hacia el noreste desde el campamento, comenzaba a aparecer una buena vista de las montañas, con picos nevados sin obstáculos a nuestra vista. Fue en esta etapa de nuestra empresa, cuando todo iba bien, que cosas extrañas comenzaron a suceder. Todos nosotros éramos de estatura relativamente normal, pocos superaban los 6 pies de altura, excepto un hombre de ascendencia alemana llamado Georg Thomas. Por mi estimación, estaba más cerca de los 7 pies que de los 6. Era el arquetipo del leñador, hecho para el trabajo y un trabajador incansable. No era del tipo que reía o incluso sonreía, pero trabajaba tanto como 2, quizás incluso 3 hombres, así que todos lo apreciábamos. Una noche, desapareció repentinamente, se desvaneció sin dejar rastro. No nos tomó mucho darnos cuenta de que faltaba. Su ausencia era tan evidente como su presencia. Lo buscamos sin éxito, pero no por mucho tiempo antes de rendirnos. Todos éramos hombres adultos, y si alguien podía cuidarse a sí mismo, era Georg Thomas. Así que, como mucho, lamentamos su pérdida, aunque solo fuera por el aumento de trabajo que su ausencia nos causó a cada uno de nosotros. Continuamos trabajando como de costumbre, pero su desaparición era un tema recurrente de conversación durante nuestras pausas y fuera de horario, preguntándonos dónde podría haber ido y qué podría haberle pasado. Una semana más tarde, durante una pausa para el café, mi amigo y compañero leñador Douglas señaló hacia el límite del bosque y, con su aguda vista, divisó algo moviéndose entre los árboles. Para mi asombro, dijo: James, si mis ojos no me engañan, ese que está allá no es otro que Georg Thomas, vuelto de entre los muertos. Entrecerrando los ojos, miré hacia donde apuntaba y, en efecto, había una figura muy grande caminando hacia nuestro campamento. Dio pasos cautelosos al salir del bosque y miró alrededor, detenidamente. Al ver que llevaba la misma ropa que Jorge, rápidamente alertamos a los demás y corrimos hacia él con algo de comida y un cantimplora con agua, junto con un poco de café. Todos esperábamos escuchar un gran relato de lo que le había sucedido, y al acercarnos, su aspecto desaliñado nos hacía estar aún más ansiosos por escuchar su historia. Curiosamente, su cabello había crecido tanto que cubría su rostro, haciéndolo casi irreconocible. Su ropa parecía más pequeña, quizás debido al desgaste y las inclemencias del tiempo, aunque eso no parecía probable. Naturalmente, teníamos muchas preguntas sin respuesta, y todos nos agolpamos a su alrededor, exigiendo una explicación hasta que finalmente aclaró su garganta para hablar. Con un acento algo distinto del alemán, simplemente dijo: Me perdí.
No era la respuesta que esperábamos, y la mirada en sus ojos nos hizo dudar de su salud mental. Solo pudimos concluir que estaba enfermo de alguna manera. Hablamos despacio con él y tratamos de ofrecerle algo de comida. Respondió de manera no muy diferente a como era antes. Estoy aquí para trabajar, no para comer. ¿Puedo tener un hacha? Así que le dimos un hacha, y cualquiera que pensara que estaba físicamente enfermo quedó casi inmediatamente desacreditado cuando taló el árbol más cercano casi en un abrir y cerrar de ojos. Por muy buen leñador que era Jorge, nunca lo había visto usar un hacha de esa manera. Hizo que los árboles parecieran hechos de papel maché. Abetos todos completamente desarrollados caían como si fueran ramitas mientras giraba su hacha como un torbellino. Lo extraño era que, después de cada árbol que talaba, lloraba amargamente. No entendíamos el motivo, y comenzamos a preocuparnos seriamente por su bienestar mental. A pesar de todo, estábamos contentos de tenerlo de vuelta y, al parecer, trabajando 10 veces más eficientemente que antes, lo que aligeraba aún más nuestra carga. Sin embargo, sus extraños comportamientos continuaron durante los días siguientes, desarrollando el hábito de plantar una semilla por cada árbol que derribaba. Intentó inculcarnos esta práctica, animándonos a todos a seguir su ejemplo. Decía: miren cuánto toman de esta tierra. Hacen lo correcto al devolver lo que puedan. Y nos ofrecía semillas para plantar. Uno de los muchachos habló y dijo: ¿para qué? No hay dinero en eso. Estaré muerto antes de que esos árboles crezcan lo suficiente para talarlos de nuevo. El resto del grupo expresó un acuerdo rotundo, y comenzaron a burlarse del gigante, riéndose y lanzándole insultos. Sin embargo, él mantenía la cabeza en alto con dignidad y continuaba plantando y regando las semillas en silencio. Cada día trataba de animarnos pacíficamente a seguir su práctica, creando profundas analogías e incluso pequeñas historias para transmitir su mensaje. Una de sus historias se llamaba El pequeño oso que perdió su hogar, o algo por el estilo. Con su profunda voz, contó la historia de un osesno que, un día, se alejó de su hogar en busca de comida. Encontró un arroyo lleno de truchas y se sentó en la orilla a esperar su pesca. Hábil como era, atrapó una trucha, luego otra y una más. Entonces, el pequeño oso pensó: vaya, soy un gran pescador. Pero si me llevo todas las truchas de este arroyo, no quedará ninguna para las demás criaturas del bosque. Así que me quedaré con una para mí, otra para mi mamá y otra para mi papá. Solo tomaré lo que necesito y nada más. Feliz, regresó a su hogar. Pero, para cuando llegó, un grupo de leñadores había comenzado a talar el bosque donde vivía. Llamó a su mamá y a su papá, pero ellos, asustados por todo el alboroto, habían huido a otro lugar. El bosque fue talado árbol por árbol, y el joven oso observó desde lejos cómo su árbol favorito, aquel que siempre trepaba con tanto cariño, cayó al suelo del bosque. Los leñadores tomaron hasta que no quedó nada más que tomar. Había más en la historia, pero entienden la idea. Todos los hombres quedaron absolutamente estupefactos al escuchar estas palabras salir de la boca de este gigante, quien una vez fue quizás el leñador más ambicioso del mundo. Sus historias y analogías no tuvieron éxito, y continuaron riéndose de él. Sin embargo, él siguió intentando persuadirlos pacíficamente, hasta que ocurrió un incidente muy grave poco antes de Navidad. El licor llegó a nuestro campamento como parte de la celebración de esa época del año, y todos los hombres estaban alegres y de buen humor. Jorge no se unió a la diversión, sino que continuó cuidando solemnemente los árboles que había plantado, pasando más tiempo como jardinero que como leñador. Alrededor del atardecer, uno de los hombres, un tipo de nariz chata, bajo y robusto, con ojos pequeños y azules y una expresión traviesa, habiendo bebido demasiado whisky, se tambaleó hacia Jorge. Al acercarse al gigante, que estaba inclinado sobre una de sus plántulas, le dijo: voy a ayudarte a regarla. Y procedió a orinar en el suelo donde Jorge había plantado la semilla. Esto fue la gota que colmó el vaso para Jorge. Se levantó lentamente y caminó hacia su hacha, que estaba apoyada contra un árbol. Sin dudarlo, se giró y cayó de inmediato sobre el hombre que lo había provocado. Lo que siguió fue una escena demasiado espantosa para describir aquí.
Jorg usó su hacha contra el cuerpo del hombre mientras los demás corrían para intentar calmar la situación, pero fue completamente en vano. Cuando el provocador quedó irreconocible y yacía inmóvil en el suelo, Jorg dirigió su atención hacia los demás hombres. Comenzó a blandir su hacha frenéticamente contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Rompió botellas de licor y vertió su contenido al suelo. Luego, tomó una linterna, la lanzó al suelo y ésta se rompió, provocando que las llamas rápidamente encendieran el líquido inflamable. En cuestión de minutos, nuestras viviendas quedaron completamente envueltas en llamas. Mientras las tiendas de campaña se reducían a cenizas, el gigante furioso se quitó su ropa de leñador y la arrojó al fuego antes de correr de vuelta al bosque. Mientras tanto, los hombres intentaban apagar el incendio y atender a los heridos. En resumen, todo el campamento quedó destruido por completo. Al día siguiente, se emitió una orden de arresto contra Jorg. La empresa maderera tuvo que suspender temporalmente sus operaciones, y nos dijeron que regresáramos a casa temprano por las fiestas hasta que las cosas volvieran a la normalidad. Con emociones encontradas, empacamos nuestras pertenencias y comenzamos nuestro viaje de regreso fuera del bosque. Aproximadamente un cuarto del camino cuesta abajo, escuché hojas crujir detrás de mí en el bosque, a cierta distancia del sendero. Sonaba como un animal grande moviéndose entre los árboles. Ed también lo oyó. Estábamos en la parte trasera del grupo, con los otros hombres un poco más adelante. Nos detuvimos y nos giramos hacia el sonido, escuchando con atención. El ruido se acercaba, y pronto, un hombre grande emergió tambaleándose del bosque cerca del sendero, luchando por correr tan rápido como podía. Estaba completamente agotado por los elementos y cubierto de suciedad y varias heridas. Nos quedamos asombrados al reconocer que no era otro que Jorg. Pero en este segundo regreso, lucía diferente. Diferente de su primera reaparición, pero en muchos sentidos más parecido a su antiguo yo de leñador. Debido a la tragedia del día anterior, nos alejamos de él con temor, pero siguió persiguiéndonos, rogando por ayuda como un perro hambriento. Finalmente, me di la vuelta y, junto con Ed, me acerqué a Jorg con cautela. A medida que nos acercábamos, notamos que ya no tenía la misma estatura que antes. De hecho, parecía significativamente más pequeño que el día anterior. Bajamos la guardia al ver lo mal que estaba. Estábamos a menos de 10 pies de él cuando dijo: «Comida, por favor». Le di un poco de pan duro y queso que tenía en mi mochila, y Ed le dio algo de agua de su cantimplora. Ed fue el primero en hablar, diciendo: «¿Qué te pasó ayer, Jorg? Te arrestarán tan pronto como vuelvas al pueblo. Podrías pasar el resto de tu vida en la cárcel por esto. Si fuera tú, me escaparía al bosque. Al menos ahí morirás libre». Después de comer como un animal hambriento, Jorg respondió: «No fui yo». Después de beber desesperadamente el resto de la cantimplora, se limpió la boca y dijo: «Fui capturado por 3 hombres gigantes. Me llevaron a su hogar bárbaro en el bosque. Tenían casas cavadas en la tierra y dormían en el suelo. El más bajo de ellos, que era un poco más alto que yo, me robó la ropa y se la puso. Me obligaron a enseñarle a comportarse como yo. Aprendió muy rápido. Intentaron que se pareciera a mí, aunque no fue difícil porque ya me parecía mucho a ellos. Luego me ataron a un árbol y me dejaron ahí durante semanas, alimentándome con corteza, piñones y bellotas, a veces apenas lo suficiente para sobrevivir. Cuando pensé que estaba al borde de la muerte, vi una gran columna de humo alzándose en la distancia, en la dirección del campamento. El gigante vino corriendo hacia mí, huyendo del humo. Me desató y me dijo: «Ve», señalando en dirección al fuego. Así que fui, pero apenas pude caminar porque estaba muy débil. Hoy hice todo lo posible por llegar hasta ustedes. Sabía que era mi última esperanza. Tenía tantos detalles adicionales sobre su historia que no podía tomarlo por mentiroso. Su apariencia sola daba credibilidad a todo lo que había sucedido. Cuando le preguntamos más sobre los gigantes que lo habían secuestrado para intentar averiguar quiénes eran y a qué pueblo pertenecían, insistió: «No son personas». Cuando preguntábamos si eran animales, respondía: «Tampoco son animales.
Así que estábamos muy confundidos. Cuando los otros hombres escucharon su historia y vieron el estado crítico en el que se encontraba, casi todos le creyeron. Fue absuelto de todos los cargos en su contra. Nunca volvió a talar un árbol ni a sostener un hacha. Hace solo 10 años, 40 años después de este evento, estaba en un bar con algunos amigos. Ed estaba allí, y charlábamos sobre los viejos tiempos. Comenzamos a hablar sobre el incidente y descubrimos que seguíamos igual de confundidos que el día en que ocurrió. Entonces, un hombre grande entró por la puerta y se sentó al otro lado del bar. Lo observé con curiosidad de reojo y luego miré nuevamente. No podía creerlo cuando lo reconocí, era George Thomas, 40 años mayor que la última vez que lo vi. Era, podría decirse, un momento divino. Le pregunté a Ed si mis ojos estaban viendo bien, y él también lo reconoció al instante. Caminamos hacia él, y cuando nos miró, la expresión de asombro en su rostro debió haber sido igual o mayor que la nuestra. James. Edward. Dijo. Ha pasado mucho tiempo. Nos abrazó, y le contamos que, irónicamente, acabábamos de estar hablando de él. Le dijimos que seguíamos sin entender el incidente ocurrido 40 años atrás. Jorge era mucho más expresivo y locuaz de lo que recordábamos, y aunque mantenía su seriedad, ahora tenía un aire más animado. Nos dijo. Voy a despejar la confusión de sus mentes. He pasado los últimos 40 años entendiendo lo que ocurrió. Me hice amigo de los nativos, y ellos me contaron todo lo que saben. Esos gigantes que encontré no son desconocidos. El pueblo chinook los llama Squokum. Me dijeron que en otros lugares los llaman Sasquatch. Sentían que estábamos faltando al respeto a sus tierras con nuestra tala, y querían mostrarnos cómo respetar sus bosques. Son criaturas tan inteligentes que tuvieron el plan más ingenioso, usar mi apariencia para persuadirlos. Por eso me eligieron a mí, porque me parezco mucho a ellos, lo cual me enorgullece admitir. El Sasquatch que tomó mi lugar lo hizo tan bien que se mezcló entre ustedes como humo en la niebla, por así decirlo, y todo el grupo quedó completamente engañado. Ahora bien, cuando ese arrogante imbécil lo provocó, el Sasquatch que actuaba como yo salió de su papel y abandonó su misión. Prendió fuego al campamento, y ustedes saben el resto de la historia porque la vivieron. Una cosa que debo aclarar es que mi retiro de la tala de árboles no fue por miedo, como podrían pensar. Saben que no soy alguien que se asuste fácilmente, ¿verdad? Les diré por qué dejé de talar árboles: respeto. Respeto por las criaturas que son dueñas del bosque. Ellas merecen respeto. Y pasé los años siguientes tratando de enseñar a la industria maderera a respetarlas. Pero era un hombre contra muchos. Incluso me amenazaron para que no hablara de esto, porque sería malo para su negocio. Es cierto que no se taló un solo árbol más en esa montaña, pero no fue por respeto a los Squokum. Las operaciones cesaron porque, mientras más personas vean al Sasquatch con sus propios ojos, más difícil será mantener su existencia en secreto. Nos contó muchos más hechos sobre los Sasquatch. Nunca volví a ver a Jorge después de esa noche, aunque escuché de un amigo que falleció pacíficamente en su cabaña en el bosque hace 3 años. Al principio de este escrito, dije que lo hacía en nombre de nadie, salvo de la verdad. Permítanme enmendar esa declaración y admitir que escribo en nombre de la verdad, de George Thomas y del pueblo Sasquatch. Lo más importante es que dentro de 100 años, en 2034, temo que, si seguimos como hasta ahora, el mundo estará en gran peligro. Debemos preservar el hábitat de estos seres, no destruirlo. Ruego que no repitamos la misma calamidad que ocurrió con la expulsión de los pueblos nativos, quienes tenían tanto derecho a este continente como nosotros. Si hay algo que podamos aprender de mi encuentro, que sea tratar a toda la naturaleza con el respeto que tratarías a tu propio hogar. Porque, de hecho, es el hogar de muchos. James Rockwell, 1934.